Muy bien. Es que bendición una vez más estar aquí. Y los menos de 10,000 dicen amén. Sí. Muy bien, nos hemos estado orando, hemos estado adorando al Señor. No hay nada mejor, ¿no?, que adorar al Señor. Bueno, vamos a continuar. Antes de continuar con el estudio de hoy, pues vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu amor, tu grandeza, tu poder, Padre. Muchas gracias por tenernos aquí, Señor, y aún poder ser participantes de tu gloria. Señor, en esta mañana, en esta casi tarde, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y, Dios, que todo lo que veamos, Señor, en esta hora pueda ayudarnos, Señor, para lo que viene. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo, van a tener que estar tomando el micrófono, porque ahora los quiero bien participativos. Pónganse a pensar si no se hubiera escrito el libro de Apocalipsis. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué estaría sucediendo hoy en día si no se hubiera escrito el libro de Apocalipsis? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo tengo ya escrito mi opinión, ¿no? Yo les gané. pero ¿se imaginan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería uno de los resultados de no tener el libro de Apocalipsis? Pánico. Sí, de Pánico. Qué rico sería. Sería para mí pánico y como con los signos de interrogación después del Mateo 24. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué? ¿Por qué? No que Dios. Si así. ¿Qué más? Está bien eso. Incertidumbre de no saber qué. Incertidumbre de no saber qué es lo que va a acontecer. Sí. Ajá. Sí, ya me ganó. ya te ganó. Y digo que no, yo no dije Entonces, pues si no existiría el Apocalipsis, si así no hay temor, mucha gente, ¿verdad? Si así no hay temor. Mucha gente ahora pues lo que viene son muchas calamidades, o sea, no es nada bueno en el Apocalipsis. Algunas cosas buenas, pero la mayoría es de destrucción para la tierra, ¿no? Entonces, cuando la gente sabe del Apocalipsis, lo lee, es como que, eso va a suceder, ay, no, ¿para qué lo leía? Y también entramos. Ajá. Entonces, como que sí hay temor, ¿verdad? Cuando ya la persona conoce todo eso, o aunque alguien me platique, fíjate lo que dice la Biblia en esto. Entonces, pues si no hubiera también es temor para muchas personas. Sí, así es. Miren, alguien, si no se hubiera escrito el libro de Apocalipsis, alguien muy astuto nos hubiera podido engañar acerca del futuro. Y enfrentar también un destino eterno, desconocido y sin retorno.
Si la mayoría de personas pudieran regresar a la lectura de la Biblia, al estudio de la Biblia, a ese libro tan fastidioso para muchos, incluyendo cristianos, si pudiéramos regresar al estudio de la Biblia y tomarlo, miren, ni siquiera como un libro inspirado por Dios, aguántenme eso, ¿sí? Sino como un libro que está lleno de coincidencias, ¿sí? Estoy hablando de gente no cristiana que pudiera pensar, si tan solo leyeran el libro de esa manera, un libro así como que, wow, muchas coincidencias. Pero tristemente muchos cristianos ni siquiera lo leen. Entonces, obviamente, si no se hubiera escrito el libro de Apocalipsis, pudiéramos enfrentar un destino eterno desconocido y sin retorno. Ahora, muchas personas no creen en el infierno, no creen en el cielo. Otros no creen en el infierno, pero creen en el cielo. Otros creen en el infierno, pero no creen en el cielo. Otros creen en el cielo, pero no creen en el infierno. Y fíjense, para estos es bien fácil decirles algo. Si tú estás en lo correcto, no perdí nada. Ni tú ni yo perdimos nada. ¿Sí? Si tú estás en lo correcto, si no existe el cielo y si no existe el infierno, no perdimos nada. Pero si sí existe, ¿quién sale perdiendo? Sí. Si no existe Dios, si como muchos están afirmando, si no existe Dios y morimos, no hay ningún problema entonces. Pero si existe, hay un grave problema. Grave. Ahora, el asunto es que las personas se aferran tanto a la vida como si este fuera nuestro destino eterno. Miren, hagamos una prueba. ¿Cuántos de ustedes se quieren morir hoy? Nadie tiene contemplado, obviamente, morir hoy. No es natural, pero tampoco es natural aferrarse a esta vida como si fuera algo eterno. Por eso hay muchas personas que cuando algo no les funciona, se quitan la vida. Ahora, eso no solo les pasa a ellos, les pasa lo mismo a muchos cristianos que no se quitan la vida, pero se suicidan espiritualmente volviéndose religiosos. Algo no les funcionó y su esperanza o su confianza en Dios, ¿sabe qué? Ahí se murió. Siguen yendo a la iglesia, pero ya sin una expectativa, no tienen expectativas. Y cuando van a la iglesia, pues simplemente se sientan, escuchan, disfrutan el show, si hay algo que disfrutar, pero no hay vida dentro de ellos. Ahora, yo creo, hermanos, hablando del Apocalipsis, yo creo que en gran parte de los descubrimientos en la ciencia se debe a que muchos científicos se han guiado por lo que han leído en la palabra de Dios, incluyendo Apocalipsis. Mire, ¿por qué de repente empezaron a alzar sus ojos hacia las alturas? Es decir, hacia las estrellas, hacia la luna, hacia los satélites, hacia los cometas. Yo no creo que haya sido así como que un deseo solamente de ¿qué habrá allá? Obviamente, yo creo que Dios puso eso en el corazón del hombre. Y uno de los John Newton, uno de los físicos más famosos del mundo, hasta hoy en día, y estoy hablando no recuerdo, pero ya hace varios siglos, John Newton, un físico inglés, que él era cristiano.
Y él no solamente se dedicó a estudiar la ciencia, pero a estudiar la Biblia. ¿Sí? Y hay muchas de sus experiencias que las relacionan con la Biblia. Descubrimientos, por ejemplo. Job, el libro de Job, dice que la tierra gira, ¿dónde? En nada. Eso es lo que dice Job. ¿La tierra gira en dónde? En nada. ¿Quién lo descubrió? No sé si Dios le haya dado la revelación a Job. Job es el libro más antiguo, inclusive más antiguo que Génesis. Génesis no fue el primer libro escrito de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Job. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Sin embargo, el primer libro escrito del Nuevo Testamento es Santiago, y los dos hablan del sufrimiento. Bueno, después de esta cápsula informativa, entonces, se dice, yo leí hace varios años que cuando antes de que fueran a la luna se estaban haciendo cálculos matemáticos mire, no pueden lanzar un cohete al espacio sin antes analizar dónde va a caer, dónde va a quedar. No pueden lanzarlo así, o sea, tienen que apuntarle bien, ¿sí? Tienen que apuntarle bien, por así decirlo. Entonces, no podían solamente lanzarlo como decimos, a la buena de Dios. Tenían que hacer cálculos, y se dice que en la NASA, de repente, una de las computadoras, yendo en regresión en el tiempo, se atoró y no sabían por qué. Entonces mandaron llamar a técnicos y la computadora estaba en perfecto estado. ¿Cuál era el problema? El problema es que supuestamente faltaban unos cuantos minutos, 20 minutos de un día. Entonces, ese día estaba incompleto y tenían que seguir regresando, pero la computadora se estancó allí. Entonces uno de los científicos dice, ¿saben qué? Yo me acuerdo que en la Biblia se menciona de que un rey iba a morir, ¿se acuerdan? El rey Ezequías iba a morir y le pidió a Dios que regresara el sol, o que se regresaran 10 grados. Para Dios no. Miren, chequen bien esto. Dios no pudo regresar la tierra. Hubiera sido un caos. Entonces, yo creo que fue el sol. Es más fácil mover el sol que la tierra, aunque la tierra esté más pequeña, pero está llena de vida. Y si Dios lo hubiera movido, ¿qué hubiera pasado? Imagínense, catástrofes. Entonces, se movió 10 grados. ¿Sí? Los 10 grados, eso es lo que dice la Biblia, 10 grados. Los 10 grados equivalen a 20 minutos. Entonces, la computadora siguió regresando, ya después de que este científico dijo esto. Y se para y dice, oye, espérate, otra vez se paró. ¿Cuál es el problema? El problema es que falta casi un día aquí. ¿Cuál fue ese día? Fue cuando Josué dijo, sol, detente. No, tierra, detente. Sol, detente. Y se detuvo. Y fue la oración de solamente un hombre. ¿Sí? Por cápsula informativa, ¿no? Pero fíjense lo que puede hacer Dios a través de la oración. No queremos honrar la oración, como muchos cristianos lo hacen, ¿no? Queremos honrar a Dios que oye nuestra oración.
Entonces, muchos científicos se han guiado por lo que han leído en la palabra de Dios, incluyendo Apocalipsis. Yo me pregunto cuál fue el primer científico que dijo, espérate, Mateo 24 habla de terremotos y de que las estrellas caerán. ¿A qué se refiere con las estrellas? Bueno, obviamente, Jesús estaba hablando ahí. Y luego se nos dice en Apocalipsis, un poquito más para allá, que va a caer una estrella. Que se llama, ¿se acuerdan? Ajenjo. Apolión, que significa destructor. Y por ahí los científicos han descubierto una estrella llamada el planeta X. No sé si ustedes han escuchado del planeta X. No está mal, no está mal darnos la tarea de no ser demasiado alarmistas, pero sí estar preparados para que cuando eso suceda, veamos que la Biblia sigue teniendo razón. Entonces, después de tantos años y tantas cosas que han sucedido a través de los siglos, aún no vemos esta promesa cumplida de que Cristo viene pronto. Lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, dijimos que debe de tener una réplica o confirmación en el Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, vamos, eso fue lo que estábamos viendo hace unas semanas. Vamos a ir directamente a Apocalipsis 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, por si alguien lo duda. el Señor, miren, cuando nosotros leemos en inglés la palabra master, la palabra master no significa maestro. Algunos lo ponen como maestro, pero master en realidad es amo, el dueño. ¿Sí? Yo lo veo más como el amo. ¿Sí? Entonces, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el amo, el que es y que era y ha de venir, y por si le quedaba dudas, el Todopoderoso. Ahora, esa es la esperanza de todo creyente verdadero, verlo cara a cara. Nosotros podemos gozarnos en la presencia de Dios aquí en este lugar, podemos adorarle, podemos bendecir su nombre. Quizás para muchos nosotros seamos demasiado ruidosos, demasiado gritones o lo que sea. Pero bueno, mientras estábamos adorando al Señor, estábamos en alabanza, no nos queda otro más que obedecer, y en esta parte lo hacemos con gusto, ¿no? De amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, a lo mejor nosotros nos quedamos hasta afónicos, ¿no? Pero bueno, es parte de. Y verlo cara a cara, yo creo que será una de las cosas más hermosas, más gloriosas que jamás un hombre pudiera imaginar. Ahora, aunque han pasado algunos siglos, sin duda lo que Él prometió, Dios lo va a cumplir. Él va a venir. El que es, el que era y que ha de venir. El que ha de venir. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, ustedes no están sufriendo solos. Soy un coparticipante vuestro en la tribulación, en el reino también, y en la paciencia de Jesucristo. Ahora, fíjense, ¿cómo es posible que nosotros estemos atribulados si estamos en el reino? Y es mucha gente se pregunta eso, ¿no? Bueno, si yo soy rey, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que estar en la tribulación? Bueno, Juan estaba hablando de eso. Yo soy participante vuestro en la tribulación, en el reino,
y en la paciencia de Jesucristo, ¿sí? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay muchos cristianos que hoy están en las cárceles, no por el testimonio de Cristo. Y muchos de ellos dicen, estoy pasando una prueba. No, Señor, no estás pasando una prueba, estás cumpliendo una condena justa. ¿Por qué? Porque te metiste en problemas. Eras cristiano, pero te metiste en problemas y tienes que pagar por eso, ¿sí? Ahora, otra cosa es cuando por el testimonio, la paciencia de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiero pausar aquí porque dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Bueno, para los judíos y para la iglesia adventista del séptimo día, el sábado es el día del Señor, no el domingo. ¿Sí? Ahora, ellos acusan a los cristianos, es decir, a nosotros y a muchos cristianos, de estar bajo el régimen de la Iglesia Católica. Sí. Ahora, entendamos, hermanos, hay muchas cosas que la Iglesia Católica nos ha inculcado, ¿sí? Pero ellos dicen que la Iglesia Católica instituyó el domingo de manera oficial, pero que en realidad el domingo se adora al Dios Sol. Y bueno, en inglés hace más sentido eso, porque es Sunday, el día del sol, ¿sí? Y probablemente esa fue el pensamiento de los primeros americanos, o quien le puso Sunday, o de los europeos, ¿no? No sé quién se lo puso. Pues se lo puso en inglés, Sunday. Sin embargo, el domingo es totalmente diferente. A pesar de que se está tratando del mismo día, en español, en latín, domingo es Domini, que la palabra Domini quiere decir Dios, el día de Dios. O el Señor. Ok. Ahora, el asunto es que ¿cuándo es el día del Señor? Todos los días. Dice el salmista David, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y yo estaba pensando, yo había pensado por mucho tiempo, ¿nos alegraremos en Dios? No, nos alegraremos en el día que Dios hizo. Pero en el día. O sea, ¿y cuándo lo hizo? Hizo el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Y si hubiera otras cosas, como el domingo entre semana, porque si nos alegraríamos nomás. Nomás nos alegraríamos. Sí, nos alegraríamos solamente el día, ¿no? Bueno, sin embargo, nosotros, miren, yo no les puse ahí todos los versículos, pero Mateo 28 habla de habla de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16 y Juan 20. Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, no en sábado. Primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Entonces, ¿por qué adoramos el domingo? Porque los apóstoles y los discípulos lo hicieron así. ¿Qué tiene que ver con Apocalipsis? Bueno, yo quiero que entendamos, cuál es entonces el día del Señor, ¿sí? Dice en Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana
que es ¿qué? Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, gracias a Dios por lo que hacemos aquí y allá. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y se alargó el discurso hasta la medianoche. Dice aquí en la Biblia, este es el pasaje donde un joven llamado Eutico estaba tan emocionado con el mensaje que se durmió y se cayó desde un tercer piso y se murió. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, ya está muerto. Dice Pablo que fue, oró por él y resucitó. Yo creo que el joven lo resucitó, pero lo más aquí se lo quitó. ¿No? Primero en los Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, otra vez domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, los primeros cristianos traían su ofrenda, y esta era una ofrenda misionera, ¿sí? Ellos separaban obviamente, seguramente el diezmo, la ofrenda y a la iglesia, pero era una ofrenda especial que se traía para cuando llegara Pablo, no tuvieran que decir, bueno, pues ahora, miren, hay mucha gente que se queja de la segunda vuelta de la canasta para recoger la ofrenda. No lo hacemos aquí, gracias a Dios, ¿no? Desde hace muchos años entendí que eso no es propio. Pero bueno, a lo mejor uno de los que se quedaron con ganas de ofrendar, ¿no? Pero aquí se recogían esa ofrenda cuando el primer día, cada primer día de la semana. Es decir, se reunían ¿cuándo? Cada domingo. ¡Wow! Cada domingo. Entonces, regresando a Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, hay quienes interpretan que ese día no se trata de un día de la semana, sino que se refiere a todo el evento de la venida de Cristo, el día del Señor. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. El día del Señor, ¿cuándo es? Puede ser el domingo, pero también puede ser el gran día del Señor. ¿Sí? ¿Así bien? Entonces, yo me voy con lo que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el domingo. Yo creo que estaba adorando al Señor, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de no sé cómo se llama, el náufrago, donde sale Wilson? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de Wilson, el balón? Oh, ese era Forrest. ¿Qué es ese Forrest Gump? Tom Hanks. No me acuerdo cómo se llama esa. ¿Sí? Pero mire, si ustedes se van a un lugar apartado, ¿sí? Si ustedes se van a un lugar apartado, sin celular, sin nada, sin reloj que les esté marcando la hora o los días, ¿cuántos de ustedes se preocuparían por qué día es hoy? Quizás al principio no, pero después dirán, ¿qué día es hoy? ¿Sí? Y seguramente Juan estaba pensando en qué día es hoy. Ellos no son de, pues si voy a la iglesia, bueno, si no. O sea, estoy hablando de gente cristiana y estoy hablando de gente sumamente religiosa en aquellos entonces. No farisea, sino religiosa. Entonces, yo creo que él estaba en un domingo y escuchó, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega. Fíjense cómo
Imagínense eso, ¿no? Dice, oí detrás de mí. No te des vuelta, no te des vuelta. Oí detrás de mí una gran voz. No te des vuelta. Como de trompeta. Que decía, yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. ¿Qué sentirían ustedes? El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo me hubiera muerto. Gruesísimo, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros leemos así una gran voz. Y luego, miren, Apocalipsis es una carta demasiado especial. Esta es una carta. Nadie es un libro, pues sí. Pero yo creo más que es una carta demasiado especial, porque aparte de ser una revelación, el mensaje proviene no del corazón de Pablo, no del corazón de Juan o de algún apóstol, sino del mismo Jesucristo. Motivo por el cual el mensaje es aún mucho más importante. ¿Por qué? Porque no va dirigida a David Enríquez, va dirigida hacia específicamente esas iglesias. Y ahorita vamos a ver por qué a esas iglesias. Esmirna y Éfeso siguen manteniendo sus nombres originales. Vamos a la siguiente gráfica. Tengo una... ahí. Sí, ok. Si se fijan, ahí están las 7 iglesias: Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, Laodicea, en un lugar que se llamaba Asia. No es el continente, ¿sí? Este no es el continente asiático, ese es Asia Menor, así se llamaba, Asia Menor. Ahorita vamos a ver de cuál se trata. Ahora, pasa la siguiente, por favor. Ok. A lo mejor vamos a bajarle un poquito la intensidad de la luz. ¿Cuál sería la distancia de cada iglesia? No, miren. No sé, pero si quieres bajarle tantito la luz. Ok. A ver si está por ahí. Eso es todo lo que baja. Si quieres, apágalo. Sí. Miren, hay un lugar que se llama Bergama. No sé si lo... Bueno, miren, allá está Esmirna. ¿Se fijan al lado izquierdo? Los hermanos en línea no pueden ver. Ok, sí, si quieren. Está bien. Esmirna, ¿sí? Y bueno, ahí a ver si está un lugar que se llama Bergama, que creo que debería estar un poquito más para acá. Bueno, no se ve. Debería de estar por ahí. Bergama, que es Pérgamo. Bergama. O Bergama. Pérgamo. Casi se parece. Teatira es la ciudad de Aquisar o Agisar, que no la veo tampoco por ahí. Aksaray. Teatira es Aquisar. Sardis es un lugar que se llama Sart, que tampoco lo veo por ahí. Sí. A Filadelfia es Alasegir. Deberían de estar más o menos ahí todos. Y Laodicea es un pueblo que desapareció totalmente. Ahora solamente están sus ruinas. Y vamos a ver por qué. Sí, vamos a ver por qué. Todas estas ciudades que yo les dije, sí están. Aquí lo voy a poner ahí, porque no nos vamos a ahorita entrar en este capítulo
adentrar demasiado profundo en estas lugares. Sí. Entonces las iglesias estaban en ciudades. Exacto, eran pueblos. Ahora, fíjense, ¿dónde es Asia Menor? En Turquía. Sí. Y déjenme decir, Turquía fue tocado por el Evangelio. Turquía, ¿cuántos de ustedes vieron el sultán? La hermana Gladia. Sí. Ok, el sultán Suleimán fue uno de los hombres que aterrorizó, literalmente aterrorizó. Él fue su abuelo inició el Imperio Otomano. Entonces él conquistó, esta familia conquistó mucho del Asia. Y justamente en Turquía es donde él estaba posesionado. Hablo de Suleimán. Ahora, puse esa estrella allí porque allí está una ciudad que todavía existe. ¿Saben quién nació allí? No, Saddam Hussein era de Irak. El apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Y ahí hay un pueblo que se llama Tarso. Y está en Turquía, todavía. Ustedes llegan a Tarso, es del cuenta que están en México, literalmente. Es un pueblito, una ciudad muy pequeñita. Entonces, bueno, todas estas iglesias estaban en la región de lo que hoy es Turquía. ¿Sí? Muy bien. Regresamos tú le das hacia adelante. Regresamos a Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué estoy regresando? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que sucede con muchos predicadores, con muchos maestros de Apocalipsis. Manejan todo el panorama, hablan, y se olvidan. Nosotros nos olvidamos de que específicamente se estaba hablando en la Biblia, ¿sí? Entonces por eso a veces dan interpretaciones equivocadas. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el último. Y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Fíjense qué valor. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, imagínate, se da media vuelta y lo primero que ve son los candeleros, dice, y vio uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Saben? La primera reacción que yo creo que tú y yo pudiéramos haber tenido es, yo lo conozco. Porque dice bien uno semejante, no dice a Hijo del Hombre, sino al Hijo del Hombre. ¿Quién hablaba del Hijo del Hombre? Juan. Los evangelios,
Cuando se habla de por ejemplo, el siervo sufriente, Jesús decía, cuando ustedes vean al Hijo del Hombre, no a un hijo del hombre, al Hijo del Hombre. Entonces, Juan sabía, yo te conozco. Se me hace, dice, yo vi uno semejante. Ahora, a lo mejor lo que les voy a decir les va a dar una mala noticia a algunos. ¿Por qué? Porque esto puede significar que aunque hayamos de ser transformados, nuestra apariencia física puede ser semejante a la que tenemos. Pero Jesús resucitó con cuerpo igualito. Ahí dice. Ahí, o sea, para que Juan lo haya reconocido, quiere decir que su apariencia no cambió mucho. Anduvo con Jesús. Sí. Y yo sé, o sea, decía un amigo mío, dice, no hay gente fea, nada más diferente. Entonces algunos se van a quedar bien diferentes, ¿verdad? Diferentes. Pero yo creo que ya en ese momento, ya cuando estábamos con Dios, sea la persona muy fea o más, supongamos que son transformados, Pues son una transformados. bendición. Dejemos en ser transformados, porque pues, ¿cómo te voy a reconocer? ¿Sí? Sí, pero bonito me refiero porque yo hay un Pues sí. rapidito de mamá, por ejemplo. Puede ser, sí. Cuando murió mamá, mi hermana dice yo. Entonces, ¿cómo? Ay, sí lo tengo. Sí, bueno. Que yo creo que hay un testimonio que yo tengo de mamá. Cuando ella murió, a los cuantos días, una de mis hermanas dice, ella es cristiana, por supuesto, ella dice que Dios le mostró en una visión al rostro de mamá. Mamá tenía 70 y tantos años cuando murió. Y ella la vio, dice, bien mamá, su rostro de mamá brillaba, o sea, obviamente mamá, por misericordia de Dios, alcanzó a la gloria de Dios, ¿verdad? Si no se la llevó. Pero dice que ella veía su rostro embellecido, dice, joven, mamá joven, dice, no la viejita que se fue. O sea, y no es la primera vez que lo escucho, he escuchado otros testimonios donde dicen que los rostros son las mismas personas, pero bellas y jóvenes, o sea, porque estaba delante de la presencia de Dios. Entonces, una persona no puede, digo, testigos somos, ¿verdad? Tal vez nosotros no reconozcamos la apariencia física, sino el espíritu de la persona. Sí, puede ser. Bueno, pero Pablo dice que seremos transformados y aún así podremos reconocernos entre nosotros. Por ejemplo, el hombre rico, ¿se acuerdan? El hombre rico de la parábola de Lázaro, la historia de Lázaro, el hombre rico. El hombre rico pudo reconocer a Abraham y pudo también recordar a Lázaro. Entonces, algunas personas se han basado una doctrina en que los muertos nada saben. Y dicen, no, pues los muertos están dormidos y están en un estado de inconsciencia. Ellos han sacado así el tema de que ellos están en un estado de inconsciencia. Ahora, el asunto que, ¿cómo podía estar en inconsciencia el rico y reconocer a Lázaro y reconocer acordarse? ¿Sí? Bueno, en fin, eso será otra cosa. Pero, versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos, estamos hablando del Hijo del Hombre, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow.
sea, miren, cualquiera que tiene esta misión podría tener exactamente la misma reacción que Juan. ¿Cuál fue la reacción de Juan? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Wow. Miren, yo sé que tener temor de Dios, solamente Él lo puede poner en nosotros. Solamente Dios puede poner temor de Dios en nuestras vidas. Agradecidos deberíamos de estar precisamente por ese temor que Dios pone en nuestras vidas. Agradecidos deberíamos de estar. Cada vez que pecamos, el temor de Dios viene. Y cada vez que no pecamos, no es porque seamos la gran cosa, sino porque hay temor de Dios que Dios mismo ha puesto en nosotros. Allí. Entonces, déjenme comentar algo que una vez escuché y que yo creo que va a bendecir a más de alguno de nosotros. Tal vez tú no has pecado porque Dios no ha permitido la oportunidad. No por tu santidad, sino porque Dios no nos ha permitido la oportunidad de hacerlo. Ahora, conociendo nuestra carnalidad, es Dios, gracias por el temor. Gracias, Señor. Mucha gente dice, hermano, usted no es santo. Mira, mejor ni hablemos. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, cuidemos de no caer. ¿Sí? Entonces, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Entonces, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto está reafirmando. Yo sé que me conociste. Yo sé que me has reconocido. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Fíjense, leí un comentario. Dice, alguien puso, dice, aquí somos cristianos, aquí no celebramos a los muertos. Que era un cartelito, mal escrito, mal hechito, pero con toda la intención. ¿Sí? Alguien le sacó la fotografía y dice, qué contrariedad de palabras. Es decir, el hombre que puso esta publicación tiene la idea de que Cristo está muerto. Por eso mencionó la palabra contradicción. Dice, ¿qué contradicción? En este hogar no celebramos a los muertos. Somos cristianos. Vuelvo a repetir, este hombre en su mente y tal vez en su corazón piensa o cree que Cristo está muerto. Celebramos a Cristo, ¿por qué? Porque está vivo. ¿Quién va a celebrar a un muerto? Bueno, sí, hay más de 5 millones de personas. No 5. Muchos millones de personas que el día de hoy están celebrando a un muerto. Celebrando. Ahora, no es nuestro caso. Miren, ¿cómo es el diablo y cómo es Jesús? ¿Cómo usa la táctica el diablo? El diablo nunca, después de asustarte,
nunca te va a decir no temas. Al contrario, te va a dar más miedo. Si has fracasado, te va a infundir más miedo y más fracaso. Si has pecado, te va a infundir más condenación. Y mira, voy a decirlo de esta manera. Si has pecado, cuando tú te arrepientes, el Señor viene y te dice, no temas. La religión te va a decir, teme. Es que Jesucristo nunca te va a perdonar ese pecado. No. El Cristo que yo tengo, el Cristo de la gloria, es el que me ha dicho, ni yo te condeno, vete, no peques más. Pero a mí me encanta la idea, o sea, imagínense, Juan está, decimos la palabra, paniqueado. Yo lo estaría. Y el Señor llega, no temas. Oye, qué grueso que Dios mismo toque tu hombro y te diga, no temas, sin que caigas fulminado. ¿Puedes imaginarte? Entonces, miren, Jesús está dando la mejor garantía de resurrección. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, él dijo, Juan 11:23, dice, Jesús le dijo, hablando de Lázaro, no del rico y Lázaro, porque este es un diferente Lázaro. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, bueno, uno podría decir, bueno, yo creo eso, amén, gloria a Dios, amén, ¿cuántos lo creen? Gloria a Dios. Sí. Pero una cosa es creer la teología y otra es enfrentarse a la realidad con nuestra convicción. Miren, mi mamá me contó que cuando yo estaba muerto, mi abuela metió un brasero a la iglesia y puso chiles secos ahí. Imagínense, o sea, entre las brasas. ¿Cuántos todos somos mexicanos y sabemos a lo que huele el chile seco? Y si está picoso, nos va a hacer toser, nos va a hacer llorar, nos va a hacer hasta resucitarme, ¿ya? Pero yo no resucito, no reviví. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que la pastora o la esposa del pastor hizo algo que Dios le ordenó. Algo ridículo. Dice mi mamá que ella, la esposa del pastor, chupó mis narices. Qué asquerosidad, ¿no? Pues sí, era un bebito, pero pues imagínate, ¿ya? Que chupó mis narices. Después de estar 20 minutos muerto, chupó mis narices. Eso tuvo que haber venido desde la boca de Dios al corazón de la hermana. Ahora imagínate, si hacemos de esto un método, entonces cada niño que se muere, pues chúpale las narices y revive. No creo. Pero también las palabras que tu mamá le dijo. Sí, mi mamá hizo una oración. Si tú revives a este niño, bueno, mi mamá dijo, si tú resucitas a este niño lo consagro para tu obra. Y el nombre que llevo me lo dio la esposa del pastor. Este niño se llamará David, como el rey David. Entonces, una cosa es creer en la teología y otra cosa es enfrentarse a la realidad con nuestra convicción.
¿Crees que va a resucitar tu hermano? Ah, sí, Señor, en el día postrero. ¿Qué clase de fe es esa? Una fe teóloga. Una fe llena de, sí, la palabra de Dios, pero otra cosa es, no, tú no me estás entendiendo, María. Yo te estoy diciendo que yo lo voy a ir a resucitar, ahorita, en este momento. Yo creo que así serán muchas cosas, hermanos, que abrigamos como teología y que al final tendrán que ser confrontadas con la presencia de Dios. Cualquier cosa, escuchen, miren, nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Yeah! Y a la hora de la hora, ay, Señor, pues no, que todo lo puedo en Cristo, que pues. O sea, ¿cuál es tu teología entonces? ¿O somos como los pericos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora imagínense un mal estudiante, un estudiante que no estudia, cristiano. Yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me... Sí. Podrás saberse ese único versículo, pero también dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Nos recordará. ¿Qué quiere decir? Que ya las escuchamos antes. Cualquier cosa que tengas que recordar es porque ya la supiste. Y el Espíritu Santo no va a ser alcahuete de nadie. Entonces al final tendrán que ser confrontadas con la presencia de Dios. Ahora miren, qué misericordia. Seguimos, Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pasé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Es decir, si yo morí, resucité, tú también lo vas a hacer. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Hay tres tiempos allí. Tiempo pasado, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas. A mí me encanta lo que aquí dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Y luego dice, están 2 puntos ahí. Las 7 estrellas, ¿qué son? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Y Jesús estaba ¿dónde? En medio de ellos. Entonces, fíjense, Jesús pudo haberles hablado literalmente a cada uno de los ángeles, ¿sí? De las 7 iglesias. Ahora escuchen, el concepto judío es que cada iglesia tiene un ángel. ¿Sí? Pero no olvidemos que la palabra ángelos, la palabra ángel no es una palabra latina, no es una palabra hispana, ni siquiera es una palabra gringa. La palabra ángel proviene del griego, que significa mensajero. ¿Sí? Entonces, estamos viendo allí, dice, las 7 estrellas son los que. Tradúzcanlo. ¿Qué son? Los mensajeros de qué? ¿Quiénes son los mensajeros? ¿Quiénes son los mensajeros?
¿Eh? No saben. No. Con los ángeles. A ver. La última vez que compartí del Apocalipsis, Ajá. cuando estaba preparando durante la semana, yo estaba pensando de eso. Ajá. Qué bueno que usted lo trajo ahora sí Sí. a la prédica. Pues yo creo que cada iglesia, hasta el día de hoy, ha de tener Un ángel. un ángel. Sí. Pues, Señoras y señores, les presento el suyo. Pastor. Dilo más fuerte. El pastor. No, no se la creen, ¿verdad? No. Pues entonces, ¿quién le está dando el mensaje? Había un pastor en cada una de esas iglesias. Un mensajero. ¿Make sense? No. ¿Sí? It makes sense, pero como va a sonar feo, pero como ustedes somos humanos, no nos la creemos tanto. Exacto. Exacto. Ni los pastores se la creen tanto. Sí. pero sí tiene sentido porque pues yo también estaba pensando esa vez que compartí, bueno, durante la semana que estaba preparando. Entonces, si fuera así, que son ángeles, pues ¿qué mensajes serían los que van de Dios a la iglesia? No pueden ser en revelación, pero ya ahorita que ya lo que está compartiendo usted, pues ya tiene sentido. Sí. Mire, vuelvo a repetir. ¿Quiere decir que el hermano David es un ángel? No, hombre. No. Yo sí soy un mensajero. Sí. El problema es que no podemos desvincular la palabra ángel con un santito, ¿verdad? Sí, sí. O sea, siempre nosotros estamos pensando que un ángel, si quieres apaga esa. Sí, sí. Que un ángel tiene que ver con una persona poderosa, inmaculada, a veces con niño encuerado, sí, con alitas y toda la cosa. No. Pero un ángel, vuelvo a decir, literalmente quiere decir un mensajero. ¿Por qué dice la palabra ángel Gabriel? Porque el mensajero se llamaba... ¿Sí? Pero un caballero de parte de Dios. Sí. O sea, uno encargado de dar una... Y sí, el asunto es, nos topamos a veces con traducciones que nos dejan así como que, a ver, espérate, pero estamos hablando de un ángel, entre comillas, físico, ¿sí? Literal, pues estamos hablando de un mensajero, ¿sí? Entonces, dice que ellos son los ángeles, las 7 estrellas son los ángeles, o son estrellas o son ángeles. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? O sea, esas estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué dice que la iglesia es un candelero? Es obvio, ¿no? ¿Pero? Porque somos la luz del mundo. Ay, no, hermano, Cristo es la luz del mundo. No, dice Jesús que ustedes son la luz del mundo. Nos van a confundir con la secta. Que nos confundan con quien quieran. Jesús tiene razón, la gente no. Así que, entonces, la palabra ángel o ángelos significa mensajero. Y no creo que el libro de Apocalipsis sea dirigido para reprender ángeles celestiales. Porque la carta está tremenda para las iglesias, ¿no? Yo no creo que Cristo haya mandado esa
a sus ángeles celestiales. Los tenía ahí cerca, ¿no? Oye, tú te estás portando mal. No, no creo. Entonces, por lo que puede referirse a cada uno de los 7 mensajeros principales que pastoreaban las iglesias en Asia. ¿Sí? Entonces, miren, concluyo con esto. Perfecto. Concluyo con esto. Estamos viendo Apocalipsis como si no tuviéramos ningún otro libro a la disposición, excepto, miren, pongámonos en el lugar de los cristianos en aquel entonces. Vuelvo a repetir, la única referencia que ellos tenían, así física, era el Antiguo Testamento. ¿No? El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Estamos hablando del año 90, más o menos. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que somos nosotros los que recibimos esta carta. ¿Cómo la vamos a interpretar? Obviamente, conforme a lo que tenemos. Afortunadamente, no tenemos libros, entre comillas, cristianos, diciéndonos que debemos de creer en ciertas cosas y ciertas herejías. Solamente tenemos nuestra carta, llamada Apocalipsis, que nos la manda el hermano Juan, que está preso en la isla de Patmos. Hemos oído de Jesucristo, lo hemos aceptado en nuestro corazón, Él es nuestro Señor, y lo servimos con todo nuestro corazón. Algunas cartas han sido enviadas por el hermano Pablo, ya nos compartieron la de la Odisea, ya nos compartieron la carta a los hermanos a los colosenses, pero nada más tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? A mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia recibió lo que necesitaba. Nosotros tenemos pilares de libros y todavía no damos una. ¿Por qué? Porque hemos dejado a la Biblia en vez de enfocarnos en ella, nos hemos enfocado en tantas cosas teológicas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, dice aquí, bienaventurado el que lee estas palabras, el que las oye y el que las guarda. Amén. Qué bendición. ¿Último comentario? Sí. Nada más quería comentar de los mensajeros. Cuando se les dio el mensaje a estas 7 iglesias, obviamente tiene mucho sentido, porque cómo va a llegar el mensaje solamente a la congregación y pasar por alto el pastor. Exacto. Eso no tendría sentido. Exacto. Entonces, ¿para qué existe el pastor? Exacto. Al darse el mensaje a la iglesia, obviamente se tiene que entregar al mensajero primero y luego el mensajero lo comparte al pueblo. Así es. Yo creo que hay alguien enfrente leyó la carta, pues. Así es. Y luego pues ya cada iglesia respondió de acuerdo el Espíritu Santo y sus corazones. Esa es la manera más legal, es la manera legal en que debe de entrar una doctrina a la iglesia. Si es que esa doctrina proviene de la Biblia. ¿Sí? Cualquier revelación tiene que ser sometida por la palabra, a la palabra, y ser compartida ¿a quién? A la cabeza. ¿Por qué? Porque si se comparte acá afuera, ¿cómo se causa la división? ¿Cómo se causa la división en una iglesia? Yendo a las ovejas primero. El último que sabe que hay una división es el pastor. Regularmente es el último que se entera que están armando una división. Entonces es importante lo que mencionas.
O sea, el mensaje aquí fue dado a la cabeza. A la cabeza. Si había algo que reprender, se reprendía a la cabeza. ¿Por qué? Porque estás dejando que sucedan estas cosas en la iglesia. Si había algo que que reconocer y animar, era la cabeza, para que la cabeza se encargara de animar a la iglesia. Sí. Pero de referente a los ángeles que habitan con Dios y que viven como mensajeros es otra cosa. Claro. Que la gente no vemos entender, entonces todos los ángeles son hombres. No, o sea, hay ángeles verdaderos, ¿no? Que están en servicio, como dice la palabra, de los hijos de Dios, ¿no? Claro. Sí, es buena la aclaración. O sea, hay ángeles, pero estoy hablando aquí de, tengamos la mente en mensajeros. O sea, los ángeles son mensajeros, pero también hay hombres mensajeros. Sí. Déjame decirte esto. El mundo tiene sus mensajeros. ¿Qué es lo que oyes en una canción? Un mensaje. Si ese mensaje no glorifica a Dios, ¿de dónde viene ese mensaje? ¿Entiendes? No pretendo decir que todos los cantantes, aún seculares, sean ángeles caídos. Pero déjame decirte, muchos de ellos están involucrados en eso. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga. Amén. Wow.